Hola Alvarito, espérate, deja ponerte el micrófono. Ahí sí. Hola. Hola, espérate, voy a bajar un poco el volumen para que no se acople. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, acá en la cama. Oye, ¿por qué no te he visto en las clases? Tenés que sumarte, pues está bonito, está entretenido. Porque, practico en otro horario, en verdad. Ah, no. Me tomé la licencia de despertar más tarde, ahora que estamos en casa. Por Bueno. eso, sí. Pero ahí apoyando siempre. Muy bien. Bueno, vamos a esperar que lleguen los demás. Ojalá se hayan acordado. Les mando un mensaje. ¿No mandaste un recordatorio? Es que los he visto todos los días, pues, pero Ah, yo supongo que sí. Yo supongo que se van a acordar. Si no se acuerdan. Igual no. cuando ellos se inscriben en la reunión, les llega un recordatorio al correo, me parece. A mí me Pero, llegó el mail nomás cuando me inscribí y ni un recordatorio. ya, vale. Bueno, vamos a esperar un ratito para ver si aparecen. Igual todavía son las 8:59. Mira, de repente puedo hacer unas pruebas contigo, que necesito ver si puedo compartir la pantalla con algunos documentos que tengo. ¿Dónde están? Aquí, ¿verdad? Ya, eso. Entonces, esto es compartir pantalla. Ahí llegó Loreta. Ajá. Ah, muy bien. Ya. Ya. Voy a hacer una prueba. Ya, ¿Sí? Se debería ver como lo que está en mi pantalla. A ver, compartir. ¿Lo ven? sí, se ve. Ya. Ya. Tristana. Ahí está, ahí Están viéndolo. Sí. aquí, súper. Ahí. Perfecto. Hola Loreta, te voy a activar tu micrófono porque somos poquitos, entonces lo vamos a poner a iniciar. Ahí sí. Ahora sí, Loreta, nos podemos hablar. Hola, ¿Cómo estás? bien. ¿Cómo cómo ha sido esta semana? ¿Cómo lo han llevado? Media triste. Sí, todos un poquito. Yo hoy día me bajoneé un poquito, Sí, pero, pero es normal, pues, hay que aceptarlo. No hay nada que podamos hacer para que las cosas sean distintas, más que quedarnos en la casa y tener paciencia hasta que las cosas pasen, ¿no? Pues mientras vamos a tratar de seguir haciendo lo que sabemos hacer en la medida que podamos, porque si no nos vamos a volver locos. Bueno, voy a esperar, no, son las 9:01, ¿sí? Unos 4 minutos más para ver si llega más gente. Y ojalá se hayan acordado. Yo estaba pensando, dije, no les recordé, pero yo eso con va. todo esto. Pero bueno, miren, una cosa buena de este sistema, yo estoy todo el rato tratando de buscar el lado positivo de esta situación, es que la plataforma me graba todas las sesiones en una nube. Entonces yo después esto se los voy a enviar, ¿sí? Les voy a enviar el link y ustedes lo van a poder revisar, ¿ya? Bueno, Entonces, en ese sentido también hay harta información que puede quedar para ustedes, que en una sesión en vivo en la sala a veces, ¿no? Como decía, o tomo un par de notas y ya. Entonces, igual que las clases Mysore también me quedan grabadas en la nube, entonces si alguno quiere de repente que le envíe la sesión, me lo puede decir y yo les envío el link. ¿Cuántos somos los principiantes? Son 5. Eres tú, la Ángeles, Patricio, Camilo, Francisca. Sí.
Y el Alvarito que quedó una sesión pendiente del curso pasado, yo lo invité ahora. Ahí entró Camilo. Vamos a ponerle el audio al Camilo. Ahí está. Hola Camilo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Bueno, ahora les puse el audio a todos, ¿sí? Porque somos poquitos y entonces, bueno, yo voy a ir hablando y ustedes me pueden ir haciendo comentarios, ¿ya? Entonces quiero saber si todos ven la pantalla, ¿no? Que dice Tristana. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, el primer taller tiene como objetivo entregarles la información que tiene referencia hacia los primeros conceptos teóricos de lo que es la práctica, ¿no? Normalmente, bueno, y es también el por qué hacemos este curso, ¿no? Nosotros cuando recibimos principiantes, lo que aprenden son simplemente las posturas, llegan a clase y van aprendiendo un poco como han ido ustedes aprendiendo en clase, un poco más lento, pero solo eso es lo que reciben, ¿no? Y un poco la parte teórica de lo que es esta práctica, que es siempre como a la cola, ¿no? Como si fuera, a veces la gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Y nosotros vamos tratando de introducir esto, a veces en las clases hablamos un poco de lo que son los drishtis, lo que son los bandas, pero así, muy de manera muy superficial, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que necesitábamos entregar un espacio donde poder explicar esto de manera más profunda, a pesar de que esto es un trabajo de largo plazo, digamos que estos conceptos son conceptos que van a estar siempre presentes a lo largo de toda la práctica, independiente cuánto hagas, digamos, independiente de, de si eres principiante, de si eres avanzado, ¿sí? Todos estos conceptos van a estar siempre presentes durante la práctica, ¿ya? Entonces digamos que esta es la parte como invisible de la práctica, ¿sí? Pero de hecho la más importante, ¿sí? Entonces lo que vamos a estudiar hoy día es el sistema de Tristana y el sistema de Vinyasa. Tristana y sistema de Vinyasa. ¿Alguien le suena familiar? ¿Sabe lo que es? ¿Tiene idea o sabe algo? Pregunto. ¿No? Vinyasa es el movimiento de la secuencia de los saludos al sol. Sí, Vinyasa es algo parecido. Vinyasa son los movimientos de conexión entre postura y postura, ¿sí? El Vinyasa es la coordinación de la respiración y el movimiento y otras cosas más. Pero sí los Vinyasas son como los eslabones de la cadena, ¿no? La cadena, una cadena va, ¿no? Enlazada, eslabón a eslabón, y eso es lo que al final forma la cadena, ¿no? Entonces digamos que el Vinyasa es como eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en este concepto de Tristana y sistema de Vinyasa? Tenemos el asana, que es lo que conocemos, la postura en sí. Tenemos las respiraciones y los bandhas como un solo concepto y el drishti, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir desglosando uno a uno qué son estos conceptos, ¿sí? Este PDF se los voy a enviar por correo, ¿sí? Después me pueden dejar sus correos en el chat o en el WhatsApp y yo se los voy a enviar, si en el WhatsApp mejor. Me voy a mover la cámara para este lado, ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos sistema de Vinyasa, ¿no? Vinyasa significa sistema de movimiento y respiración. Por ejemplo, como decía la Loreta, el saludo al sol tiene 9 vinyasas. El primero es cuando elevas tus brazos y juntas tus manos sobre tu cabeza inhalando. El siguiente exhalas bajando hasta apoyar tus manos al lado de tus pies. Y así cada postura tiene una cierta cantidad de vinyasas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. La combinación de movimiento y respiración al unísono genera calor. Despierta el Agni o fuego interno, que genera combustión, ayudando en el proceso de desintoxicación y haciendo nuestra sangre más delgada y fluida. De la misma manera, actúa el sudor, que libera nuestra piel, limpiando así todo nuestro sistema nervioso, órganos y músculos. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, ¿sí? Que el vinyasa es lo que hablamos, son estos eslabones que forman la cadena, ¿sí? Son esta cantidad de movimientos de conexión que hay entre
¿no? Entre uno y otro. Un saludo al sol funciona, digamos, porque hay un enlace entre cada movimiento, ¿sí? Entonces, cada movimiento de una postura es sumamente importante, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar a entrar en esta sensación de continuidad, ¿sí? Nosotros siempre decimos que la práctica Ashtanga es una meditación en movimiento, ¿sí? Cuando uno ya empieza, ¿no? Al principio es como torpe porque no conoces los movimientos y estás tratando de acordarte qué viene, ¿no? Pero ya después de unas cuantas clases, lo más simple que es recordar cómo se hace un saludo al sol, ya sabes cómo es. Entonces eres capaz de pararte en el mat y hacer continuamente 10 saludos al sol A, y eso a la larga se vuelve un flujo que comienza a transformarse en una especie de meditación activa, meditación en movimiento, ¿no? ¿Sí? Meditar tiene muchas formas para que nos distanciemos de la idea de que meditar es simplemente sentarse y cerrar los ojos y respirar, ¿sí? Una meditación tiene que ver con llevar la mente, ¿sí? Hacia un estado de calma, y eso puede ocurrir de diversas maneras, ¿sí? La práctica de yoga es una, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos acá que la combinación de movimiento y respiración al unísono genera un calor, ¿sí? Yo creo que todos lo han sentido, ¿no? Cuando ustedes simplemente se sientan, la primera clase, ok, sentémonos y respiremos. Respiramos, y esa sensación de respirar profundo, ya sin moverse, genera un calor, ¿no? Un calor corporal en la parte, sobre todo como en la zona del estómago, ¿sí? Que ya te dan como calor, ¿no? Ganas de sudar, ¿sí? ¿Lo han sentido? Sí. Ok, Sí. entonces el poder que tiene la respiración, imagínense, sin moverse, es generar ese calor. Ese calor es combustión, ¿sí? Entonces, al generar esa combustión, ese calor interno, elevar la temperatura de tu cuerpo, lo que hace es que tu sangre sea más fluida, ¿sí? El que tu sangre sea más fluida, eso va a permitir que fluya de manera más orgánica en toda tu estructura, ¿sí? Y eso a la larga va a significar en que tus órganos van a funcionar de manera más óptima, ¿sí? Y el proceso de desintoxicación, que hablamos con el proceso de desintoxicación, es liberar, ¿sí? Cualquier bloqueo que haya para que ese órgano, esa articulación o esa función de tu cuerpo, ¿sí? Llegue a su óptimo nivel, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor tu corazón va a poder tener más capacidad, ¿sí? Tus pulmones van a poder contener más aire, ¿sí? Tu circulación va a ser mejor. ¿Y qué pasa cuando todo eso funciona? ¿Sí? Llega acá, al cerebro. Y cuando llega al cerebro, somos capaces de pensar mejor, de ver las cosas con más claridad, ¿sí? Y eso es un poco, a grosso modo, el efecto que tiene simplemente el hecho de respirar y moverse, ¿sí? Es bien interesante. Y eso ocurre, y es más interesante aún porque eso ocurre desde el primer momento, ¿sí? No es necesario ser un practicante muy avanzado y saber muchas posturas para poder tener esta experiencia. Entonces, el conocer el sistema de respiración y movimiento es algo que tenemos siempre a la mano, ¿no? Independiente de cuán avanzada sea nuestra práctica. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O no entiende algo? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, seguimos. Todo bien. Bueno, aquí vamos. ¿Qué es Tristana? ¿Sí? Tristana significa 3 lugares de atención, ¿sí? Los 3 muy importantes en el proceso de purificación del cuerpo, sistema nervioso y mente. Los 3 actúan al unísono y como red de contención para sostener la meditación y movimiento que genera esta práctica, ¿sí? Entonces, tenemos acá, tenemos asana. El asana ya lo conocemos, es la postura, ¿sí? Entonces no entramos mucho en definir eso, ¿sí? La respiración y los bandhas, como si fueran un solo concepto. La respiración profunda y libre, cierres de fuerza en el cuerpo, Mula Bandha y Uddiyana Bandha. Ahora vamos a hablar de los bandhas y vamos a mencionar todo primero.
Y los drishtis, que es el foco, que yo he tratado de muy paulatinamente ir introduciéndolo, ¿no? Que son 9 lugares específicos donde mirar, ¿sí? En el cuerpo y en el espacio. Entonces tenemos acá, primero tenemos el nombre en sánscrito, y luego tenemos la traducción. Tenemos Nasagrai, que es la punta de la nariz, ¿sí? Es cuando yo les digo, ¿sí? Cuando estamos sentados, uno mira hacia abajo, ¿sí? Miro la punta de la nariz hacia el suelo. Luego tenemos Brumadaya, el entrecejo, que todavía no lo conocen, ¿sí? Pero digamos no lo van a tener que utilizar en largo tiempo, que es mirar al tercer ojo hacia arriba, que es distinto de ponerse turnio o visco, ¿sí? Es como lo mismo. Uno mira de la nariz hacia abajo y uno busca este punto hacia arriba, ¿sí? Luego tenemos Navi Chakra, que es el ombligo, cuando están en el perro boca abajo, ¿sí? En Adho Mukha. ¿Sí? Ashtagrai, la palma de la mano, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en Trikonasana. Padoya Grai, los pies, ¿sí? Todavía no llegamos ahí, pero sí, cuando estamos en el saludo al sol, miramos un poco los pies, ¿sí? Parshvadrishti, que es el 6 y el 7, que es mirar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Más adelante, cuando tenemos torsiones, sentados en el suelo, usamos ese drishti. Angushta Madai, los pulgares, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos el saludo al sol B, llevamos las manos arriba, miramos los pulgares, ¿sí? Y Urva hacia arriba, ¿sí? Entonces tenemos estos 9 drishtis, ¿sí? Que decíamos que funcionan como una especie de red de contención. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? Que es como uno se para en el mar, ¿sí? Y uno llega normalmente muy cargado, ¿no? Muy cargado ¿no? De pensamientos, de ideas, de conceptos, de preocupaciones, de ocupaciones, de, no sé, ¿no? Lo que fue, lo que viene, ¿sí? Uno llega así como una especie de nube, ¿no? Muy cargada. Entonces uno se para en el mar y estas son las herramientas que tenemos para que esa nube se vaya disipando, ¿no? Como que esa neblina que hay alrededor de uno empieza a ser más delgada cada vez. Entonces, al principio uno llega y te distrae que el compañero al lado está muy cerca tuyo, que no sé qué, que mi mar no está derecho, que la ropa, que no sé, diversas cosas que uno empieza así como a tratar de acomodarse como para sentir que está, ¿no? En el lugar correcto y en verdad esas son puros como autoengaños que uno tiene como para culpar hacia lo externo de no poder centrarnos y estar haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para eso, con ese propósito, tenemos el uso de los drishtis, ¿sí? Y son esta especie de red de contención, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en el saludo al sol, si voy hacia arriba y miro mis manos, y si voy hacia abajo y miro mis pies, el siguiente movimiento ya sé que miro adelante y miro la punta de mi nariz, no hay ninguna opción de mirar hacia afuera, de distraerme, de llevar la atención hacia otro lugar. El direccionar tu atención a través de la mirada, ¿sí? Que es distinto de solo mirar a llevar tu atención, ¿sí? Entonces, llevar tu atención hacia esos puntos va a generar el primer paso hacia un estado de meditación. Enseguida, ya siguiendo esos pasos, tu mente va a entrar como una especie de reset y va a entrar en ese flujo, ¿sí? Recuerden que la práctica de yoga es básicamente un entrenamiento de la mente, ¿sí? Nosotros estamos tratando de aprender a conocer cómo funciona, cuáles son los patrones de la mente, ¿sí? Cuáles son los patrones de mis pensamientos, de mis ideas, ¿sí? Y de qué manera, a través de reconocer esos patrones, puedo obtener cierto bienestar, ¿no? Entonces, nosotros no podemos dejar de pensar, no podemos llevar la mente a cero, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es engañar a la mente, distraerla, ¿no? Distraerla en el sentido de llevar de manera consciente nuestra atención hacia lugares específicos, ¿ya? Y entonces, si somos capaces de ir recordando postura a postura el lugar donde mirar, vamos a realmente obtener
otra calidad de práctica, ¿sí? Hay como una especie de néctar ahí oculto, que si realmente somos capaces de entrar en ese lugar, vamos a ver y sentir nuestra práctica de una manera completamente distinta, ¿sí? Vamos a realmente apreciar el sentido meditativo que tiene la práctica, cómo es un canal para entrar en un lugar más profundo que no tiene que ver con las formas, que no tiene que únicamente que ver con cómo me sale la postura, si me acuerdo o no me acuerdo, ¿sí? Tiene que ver con algo que va mucho más allá, que es mucho más profundo, ¿sí? Pregunto, ¿se han sentido cerca de algo así durante estas clases? ¿Han sentido... sí, bueno, yo ya les he ido introduciendo un poco el tema del drishti muy de manera superficial, pero han logrado conectar un poco con esa idea de que hay que direccionar la atención hacia un lugar. Sí. ¿Sí? Súper. Bueno, entonces tenemos estos 9 drishtis y luego tenemos lo que es la respiración y los bandhas, ¿no? La respiración, nosotros somos siempre súper insistentes, súper insistentes en cómo tiene que funcionar la respiración, cómo la respiración debe ser siempre constante, ¿sí? Porque cuando dejamos de respirar es cuando le damos espacio a la cabeza de meter una idea, un pensamiento, ¿sí? El sonido particular que tiene esta respiración genera una sensación como de olas, ¿no? ¿Sí? Entonces uno inhala y exhala y empieza como esta sensación interna de ritmo personal, ¿no? En donde uno como puede entrar como en esta sensación de calma desde estar sentado. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos como a dejar de respirar o hacemos apnea, por ejemplo, que es algo súper común? Por ejemplo, en el saludo B, que es el primero donde uno ve que las personas hacen apnea, es como inhalo, llevo la pierna adelante y como no hay capacidad respiratoria suficiente, no te llega al aire hasta llevar las manos arriba, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es decirles inhalen, lleguen adelante con la pierna, exhalen y vuelvan a inhalar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te empiezas a cansar, empiezas a olvidar todo eso y es como llevas la pierna adelante y es aguanto el aire. Y llega un minuto en donde hay tanta tensión en el diafragma y en el pecho, es como y hay como que abrir la boca y soltar y es como, y es como que no calza, ¿no? Es como que hay, pareciera como que fue un fuera en contra de algo, ¿ya? Bueno, ese camino no es el que queremos tomar, ¿no? Entonces, no importa cuánto nos demoremos, pero la idea es que podamos siempre mantener el flujo dentro de nuestros movimientos, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de bandas? ¿Qué son los bandas? ¿Conocen lo que son los bandas? ¿Tienen idea de lo que son los bandas? ¿No? ¿No, Camilo? ¿Loreta? Son sellos, ¿Conocen los bandas? ¿sí? Son sellos energéticos que nos ayudan a Sí. que la práctica sea más liviana. No solamente liviana, o sea, estás en lo correcto. ¿Ya? Los bandas son cierres de fuerza en el cuerpo. ¿Qué son cierres de fuerza? Son lugares específicos en el cuerpo donde nosotros generamos una activación, desde la activación muscular hacia la activación energética, para direccionar la energía que generamos en la práctica a lo largo de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, y como consecuencia de eso, ¿sí? Cuando tenemos buen dominio de los bandas o estos cierres de fuerza y cierres energéticos, nuestra sensación corporal va a ser de liviandad, ¿sí? Entonces eso va a largo plazo generar que podamos sentirnos livianos cuando saltamos, por ejemplo, ¿sí? Y que, por ejemplo, el cuerpo no te pese tanto cuando haces un chaturanga, para ejemplificarlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están estos bandas? Los dos bandas principales que usamos en la práctica, ¿sí? Son Mula Bandha y Uddiyana Bandha, ¿sí? Mula Bandha se sitúa en la raíz de la pelvis, ¿sí? Cuando nosotros estamos sentados, ¿sí? Es el espacio que está
de manera anatómica, digamos, entre el ano y los genitales, ¿sí? Entre el ano y los genitales, si nosotros hacemos una pequeña como activación del ano, ¿sí? La sensación es como succionar, ¿no? Eso es la primera idea, la primera sensación que vamos a tener de lo que es Mula Bandha, ¿ya? En el caso de las mujeres es como, por ejemplo, cuando queremos hacer pipí y aguantamos, ¿no? Entonces, retenemos desde un poco antes del cervix, ¿no? La sensación de cerrar, ¿ya? Luego está Uddiyana Bandha, que es desde los genitales hacia el ombligo, ¿sí? Es ese espacio que hay entre los genitales y el ombligo, y de manera muscular lo vamos a sentir en el abdominal transverso, ¿sí? El abdominal transverso está en, en los laterales, ¿sí? Al lado del ombligo y abajo del ombligo, ¿sí? Entonces, esa es la activación muscular y esas son, estas son nuestras especies de protección también de nuestra anatomía. Cuando somos capaces de activar Mula Bandha y Uddiyana Bandha, también estamos cuidando nuestra espalda, ¿sí? Y también nuestra atención, ¿sí? Es increíble cómo cuando dejamos de utilizar Mula Bandha y Uddiyana Bandha, nuestra atención es menor, ¿sí? Yo dejo de usar Mula Bandha y Uddiyana Bandha y mi cabeza se va a otro lugar, ¿sí? Entonces, vamos al final, de cuando yo termine de hablar y hablemos un poco de las preguntas, vamos a hacer unos ejercicios. Yo me voy a mover al mar para que podamos hacer unos ejercicios de bandas y podamos tener un poco la idea de cómo funciona realmente, ¿sí? Ustedes solo necesitan sentarse en el suelo, en algún lugar cómodo, ¿sí? Más que estar arriba del mar donde estén cómodos, ¿sí? Estar sentados más que nada, ¿ya? Entonces, volvemos a esto. Tenemos que Mula Bandha es desde la raíz de la pelvis, ¿sí? Muladhara Chakra, si queremos situarlo hablando de los chakras, ¿sí? Es realmente cuando uno se sienta en el suelo, ¿no? Uno siente los isquiones pegados al suelo y todo lo que está en contacto con el suelo, ¿sí? Es el inicio de Mula Bandha, ¿sí? Y Uddiyana Bandha, ¿sí? Nos va a ayudar especialmente, ¿sí? En sentir que nuestro equilibrio, ¿sí? Que el centro de nuestro cuerpo está en su lugar. Y repito, ¿sí? Los bandhas tienen como propósito, además de hacer el cuerpo más liviano, ¿sí? Más leve, de direccionar la energía que generamos de manera orgánica a través de nuestro sistema nervioso, a través de nuestra columna, ¿no? El sistema nervioso es esta red de conexiones, ¿no? Que pasa a través de nuestra columna vertebral y llega hasta nuestro cerebro, ¿sí? Equilibrar sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Y a través de estas conexiones neuronales, ¿sí? Que van hacia nuestros órganos, ¿sí? Limpiar todo nuestro sistema, ¿sí? ¿Hace sentido? Sí, claro. ¿Sí? Ya. Sí, es que es como que hablar así a veces es como a ver si estamos conectados en la misma idea, ¿sí? Eso, chiquillos, ¿sí? Esos son los conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Que se imaginan, yo llego a una primera clase y les empiezo a hablar de qué son los bandas, qué son los drishtis, ¿no? Entonces, nosotros, es mucha información, y esta es una información de estudio a largo plazo, ¿ya? Estos son los conceptos, yo les puedo dar las ideas, ¿sí? Y decirles, miremos, la banda se sitúa en este lugar, ¿no? Ahora activa acá. No funciona de manera conceptual, tiene que ver con la experiencia. Por eso primero siempre comenzamos desde la práctica, ¿no? Esa es una pregunta muy, muy común. Es como, ¿por qué partimos siempre por el asana? ¿Sí? Porque el asana te entrega la experiencia corporal. Es decir, la experiencia corporal, no podemos entender los conceptos, ¿sí? Queda todo muy abstracto, ¿no? Entonces, claro, es fácil entender los drishtis, es como un lugar donde mirar, sí, es un poco más racional, pero ya cuando entramos a entender lo que son los bandas y los bandas
y la respiración al unísono, y cómo funciona la limpieza del organismo, es como, ya sí me lo puedo imaginar, pero en verdad... Y entonces eso va a suceder en la medida que podamos tener la experiencia de lo que es simplemente respirar, hacer un saludo al sol, y la experiencia corporal se queda, ¿no? Entonces al principio uno puede decir, no, es que hice 10 saludos al sol y respiré y es como increíble, me siento mucho mejor que como comencé, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? ¿Por qué sucede eso, no? Es porque la respiración y la activación de bandas muchas veces ocurre de manera orgánica, ¿no? Hola Fran, llegaste tarde, pero aquí estamos. No, Voy estoy a encerrado. te voy a poner, no, tu micrófono está ahí, súper. ¿Sí? Sí, llegué cerrado. Entonces, bueno, sigo. Y claro, la activación muscular sucede de manera orgánica, ¿sí? Pero el entendimiento del concepto es el que va a generar otra visión de la práctica, otro entendimiento, ¿sí? Es por eso que partimos por asana, es por eso que nosotros lo primero que hacemos es aprender a cómo movernos para tener la experiencia corporal. Si la experiencia corporal todo se queda en la cabeza, imagínense comenzáramos a aprender yoga con todos los conceptos, es como ya ahora y te los memorizas y te los aprendes y luego lo tratas de hacer coincidir Más con la ansiedad. experiencia corporal. Es Genera más difícil. ansiedad generalmente, po. ¿Cómo? Eso igual va generando como más ansiedad al tratar de Exactamente, estar pendiente de cumplir con las reglas tal cual. o hacerlo bien, finalmente uno se pone más ansioso que aprender el movimiento. Totalmente, ¿sí? Entonces pasa un poco eso, ¿no? Que la idea de esto no es generar más ansiedad, todo lo contrario. Al revés. Entonces lo que queremos hacerlo es liberarlos de pensamiento, de ideas, para luego en la experiencia empezar a introducir conceptos que hagan que tu práctica tenga otro color, otro sentido, ¿no? Entonces, y ese color va a tener que ver con el manejo de esta información, ¿no? De estos conceptos que están ahí disponibles, ¿no? Nada de esto que estoy hablando es como algo que sea difícil de conseguir, están todos los libros, pero hay que entenderlo a través de la experiencia, a través de la práctica, ¿no? Y entonces también nos vamos a encontrar que a lo mejor en ciertos momentos de tu práctica te va a costar más o llegar al drishti o encontrar la sensación de liviandad en tus bandas, ¿no? Por diversos motivos, porque somos todos distintos también, ¿no? Entonces, eso también es importante, entender que nosotros abrimos este espacio de enseñanza a principiantes, pero también dándole mucho valor a que cada uno siempre va a aprender en la medida que su cuerpo y la frecuencia de su práctica lo permita, ¿no? Entonces, a través de encontrar tu práctica, tú vas a ir encontrando tus posibilidades, ¿sí? Cuáles son tus facilidades dentro de la práctica y cuáles son las cosas que más te cuestan, ¿no? Y te van a costar a lo mejor por razones anatómicas o físicas, o también a veces van a llegar momentos de tu práctica en donde cierto tipo de asana va a provocar alguna emoción que no eres capaz de contener en ese minuto, ¿sí? Sensaciones de incomodidad o donde venga pensamiento, ¿sí? Entonces, volvemos al concepto de que el cuerpo es uno, ¿no? No tenemos como la mente por un lado, el cuerpo físico por el otro, las emociones por el otro, sino que es un gran engranaje, ¿no? Y el generar todo este movimiento interno va a ir generando también sensaciones corporales, ¿no? Emociones y pensamientos diversos. Y eso también es parte de la desintoxicación, ¿sí? Ir liberándonos un poco de estas capas. Nosotros a lo largo de la vida vamos creando desde que somos niños, ¿no? Una especie de coraza que tiene que ver con nuestras experiencias, ¿no? Es como tenemos la idea así como si fuéramos como algo muy precioso, algo muy limpio, que puede imaginarse una flor, un diamante, lo que a usted le guste, ¿no? Y esto se va a ir cubriendo, ¿no? De capas, ¿no? De capas que van a hacer que nuestra verdadera esencia esté como de alguna manera oculta, ¿no? Ahí.
Y de repente pasa que esas experiencias de vida nos hacen distanciarnos tanto, tanto, tanto de esta esencia que cuesta reconocernos, ¿no? Saber cómo, quiénes somos, qué necesitamos para estar bien, ¿no? Y la práctica es una especie de ejercicio de ir sacando estas capas, ¿sí? Así actúa la práctica, ¿no? Y esas primeras sensaciones van a tener, en primer lugar, que ver con el bienestar físico. Entonces el bienestar físico es, uff, me siento mucho mejor, es como sudé un montón, puedo pensar mejor y es como, puedo dormir mejor, por ejemplo, ¿no? Me dolía la guata un montón y solo respirar me ayudó ¿no? quitar la tensión del estómago. Son beneficios físicos, ¿no? De ir mejorando un poco la calidad de vida que tenemos. Eso es como los primeros 3 meses, ¿sí? Los primeros 3 meses cuando se tiene una práctica constante, esos son los beneficios como más evidentes, ¿sí? Son los que vas a poder evidenciar mejor. Luego ya después de 6 meses, lo que pasa es que es como que a veces se vuelve monótono y es como, bueno, ya no me pasan tantas cosas, ¿no? Como al principio. Pero ¿qué pasa? Que es porque tu cuerpo ya entendió lo que estabas haciendo y ese proceso de desintoxicación tan potente que pasó al comienzo, ya se empieza a volver un hábito. Entonces tu cuerpo ya aceptó este cambio, este impacto que tiene la práctica en ti, y luego van a empezar a suceder otro tipo de procesos que probablemente tengan que ver con, no solo con sentir que tu cuerpo ahora es más fuerte, que tengo fuerza, más flexibilidad, si tengo más capacidad como en mi cuerpo físico, sino que van a empezar a aparecer otras cosas. De repente voy a salir de clases y voy a sentir que estoy triste o que hay un pensamiento recurrente o, ¿sí? O que hay cierta resistencia en alguna postura, de que de repente llega una postura y no puedo respirar. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llego a una postura y no soy capaz de contenerla? ¿No? Eso es muy habitual. ¿Sí? Y esto obviamente es a lo largo de la práctica. A lo mejor lo van a experimentar durante este año, ¿no? En un mes más, ¿sí? Bueno, pero pasa también que hay personas que están realmente muy, muy bloqueadas internamente y solo hacer el saludo al sol es muchísimo, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo como el valor y la belleza de crear una práctica para cada persona, ¿no? Y eso es un poco también lo lindo de esta práctica, que diría que es casi la única que cultiva un poco lo personal, ¿no? Es como hay una secuencia que siempre es la misma, pero cada persona la hace en la medida de lo posible, ¿no? No de tener que seguir un patrón, como lo que decía Camilo, es como, no tienes que aprenderte la secuencia así al pie de la letra y hacerlo perfecta, no, eso es cosa de tiempo y va a venir, ¿no? Ese proceso en la medida que tu cuerpo lo vaya aceptando y lo vaya pudiendo contener, ¿ya? Entonces, todos estos elementos que tenemos acá, ¿no? Asana, respiración bandas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha y Drishtis, son los 3 elementos que nos van a ayudar a encontrar una organicidad, una cierta sensación de proceso natural, orgánico de nuestra práctica, ¿sí? Son los que nos van a ayudar a llevar nuestra práctica a otro nivel, ¿sí? A un nivel más profundo, mucho, mucho, mucho más interesante que simplemente hacer bien una postura, ¿no? Es un canal para entrar hacia nosotros mismos, ¿sí? Y cada uno va a entrar de manera más profunda uno en ese proceso en la medida que uno se lo permita, ¿sí? Mientras más dedique tiempo a esto es el proceso de cultivarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, las personas llegan a la práctica normalmente porque hoy sí me dijeron que hacer yoga era súper bueno, o porque necesito como hacer algo físico, y de repente se dan cuenta que en verdad la práctica tiene que ver con otros procesos, ¿no? Que es el proceso del autoconocimiento, ¿sí? De estar con nosotros mismos y darnos ese espacio para poder escuchar qué hay dentro, ¿no? Entonces, hoy nunca más contingente que no estamos obligados a estar con nosotros mismos. Entonces, mejor estar conciliados con esa idea
¿no? De que no hay otra salida, no hay evasión, no es posible evadirnos, ¿no? Entonces, utilicemos este momento para poder escucharnos, ¿sí? Y descubrir qué hay, y ir aprendiendo a través del asana, ¿no? Cómo podemos descubrir nuestras capacidades, y no solo nuestras capacidades físicas, nuestra capacidad de atención, todo lo que generamos en esta práctica, luego se ve reflejado en nuestro día a día. Estoy segura de que ustedes a lo largo de estos meses van a ir observando cómo esta herramienta que tenemos, que es nuestra práctica de yoga, y estos conceptos que estamos introduciéndoles hoy van a servirles para poder llevar de mejor manera sus vidas, y especialmente este momento, ¿no? Es como estamos hablando de drishti, foco, o sea, hoy más que nunca necesitamos aprender a ser disciplinados, ¿sí? A autocultivarnos, ¿sí? A poder mantener nuestra mente en una sintonía de calma, ¿sí? Porque nos vamos a ver bombardeados y alterados cada día, ¿no? Con las cosas que no se estaban haciendo bien, con las cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, ¿sí? Con la incertidumbre de cómo va a venir todo lo que se venga, ¿no? Entonces, en la medida que nuestra mente esté mejor entrenada, ¿sí? Va a ser más resiliente para poder tener mejores respuestas, ¿sí? Mejores acciones, tomar mejores acciones hacia lo que sea que tenga que ser el futuro, ¿no? Entonces, hoy más que nunca necesitamos tener herramientas para poder estar presentes, ¿sí? Y estar presente puede ser un ejercicio tan simple como saber respirar y mirar hacia un punto. Es súper simple, ¿no? Y parece como casi ridículo, pero esto es el ejercicio de entrenar la mente, ¿sí? En la medida que somos capaces de direccionar nuestra atención y nuestros pensamientos hacia el punto donde nosotros queremos llevarla, de verdad que nuestro día a día, nuestro bienestar va a ser mucho mejor, ¿sí? ¿Algún comentario antes de que me traslade hacia el mat para empezar a hacer el ejercicio? ¿Alguien quiere decir algo? Todo bien. ¿Tiene algo que ver el equilibrio con un proceso de la mente? ¿El equilibrio, dices el equilibrio físico? En las asanas, digamos, cuando uno practica, por ejemplo, a mí me cuesta mucho Utthita Hasta Padangusthasana, el equilibrio, Sí. y me han dicho que tiene mucho que ver con la mente, quizás mi mente está como muy O dispersa. sea, hay muchas razones. O sea, de lo que yo te he visto, sí, claro, mira, las posturas de equilibrio es cuando los bandhas funcionan más. Especialmente en la postura que mencionas es Uddiyana Bandha. Si Uddiyana Bandha no está bien posicionado, ¿sí? No, chao, no hay posibilidad de que esa postura salga, ¿ya? Entonces, ahí hay un trabajo importante de bandas y el trabajo de drishti, porque si uno, por ejemplo, es una postura complicada, la postura en la que habla ella es cuando uno toma su pierna y la lleva adelante, ¿sí? Y luego uno abre la pierna, ¿sí? Estás parado en una sola pierna, ¿sí? Y tienes que cambiar la mirada, estás con la pierna aquí y tu mirada está en el otro lado, ¿sí? Y luego tienes que volver. Es una combinación compleja, ¿no? Porque es equilibrio, ¿sí? Es fuerza en tu centro y usar el foco. Entonces ahí hay una combinación, es como la primera combinación difícil de las posturas de pie, como el primer paso de allá, chuta, tengo que ser capaz de poder mantenerme en una pierna. Es difícil, ¿no? Entonces, bandas, respiración, combinación, ¿sí? Vuelvo al concepto, si bandas y respiración es uno solo, uno no puede activar los bandas si no respira, ¿sí? Por eso ahora en los ejercicios les voy a mostrar un poco cuál es este concepto de bandas, porque bandas no es solamente contraer, porque si yo contraigo no voy a poder respirar, ¿no? Entonces es activación y respiración al unísono. Entonces ahí, aparte de los bandas, está la coordinación con la respiración y el movimiento. Por eso hay vinyasas. Entonces yo tomo mi pierna, inhalo, exhalo, me quedo 5 respiraciones abajo. Ese es el segundo vinyasa. El tercer vinyasa, inhalo, elevo el torso. El cuarto vinyasa es abrir al mismo tiempo, ¿sí? Pero tengo que hacer los movimientos lentos. Si yo llego y abro, o abro excesivamente mi pierna, me voy a caer. Entonces ahí hay muchos conceptos. Tiene que ver con conocer, por ejemplo, ya, si yo abro mi pierna excesivamente,
es porque estoy compensando. Si no tengo mucha apertura de cadera o no tengo la suficiente para llevar mi pierna, ¿sí?, en 180 grados hacia el lado, entonces probablemente tengo que usar una apertura más pequeña. Y eso tiene que ver con, ok, me conozco, sé cuál es la capacidad que tienen mis caderas, entonces voy a abrir hasta donde yo puedo, no hasta donde dice la foto, ¿me entienden? Es como, hay que ir deshaciéndose un poco de esta idea fotográfica que hay hoy de la práctica. Esto es algo que repito, siempre sale esta idea en distintos talleres, que es como, por favor, liberémonos de esta idea de las redes sociales, de cómo tiene que ser una postura. Yo tuve mucha suerte de aprender cuando no existía nada de esto. Yo soy joven, pero aprendí muy chica. Entonces, o me creo joven. Pero no existía internet, o sea, existía internet, mental, pero ¿verdad? creo que no habían webs donde uno pudiese visitar y mirar qué postura venía o cómo era la postura. Uno iba y hacía lo que le decía el profesor. Y en eso había mucho néctar, ¿no? Porque uno practicaba de manera muy inocente, ¿no? Entonces, como no existía esta idea de la perfección del asana, que es una cosa completamente actual y súper dañina para la idea de lo que es una práctica de yoga en sí, ¿no? Que no simplemente, o sea, después en el segundo taller vamos a ver, yoga es solo, o sea, perdón, yoga asana es solo un paso de los 8 pasos de lo que es la práctica de Ashtanga Yoga, ¿no? Entonces, volviendo al punto de Utthita Hasta Padangusthasana, tratemos de divorciarnos de la idea de cuál es el asana perfecto, ¿no? O sea, el asana perfecto es el que es perfecto para ti, ¿no? Es el que es perfecto para tu cuerpo, el que funciona, ¿sí? Con la apertura que tú tienes y con la fuerza que tú tienes, con la flexibilidad que tú tienes. Toda postura se adapta en función a tus capacidades, ¿ya? Entonces, si nos olvidamos por un momento de lo que vemos en Instagram, de lo que vemos, yo qué sé, ¿no?, en toda la publicidad que tenemos hoy, yo creo que tenemos una linda oportunidad de apreciarnos, querernos, ¿sí?, con lo que tenemos y con lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos un ejercicio ahí de autoestima, ¿no?, de querernos y aceptarnos como somos y trabajar en función de eso y apreciar la inmensa capacidad que tiene nuestro cuerpo personal, ¿sí?, que es distinta de la mía es distinta de la tuya y la del compañero del lado, y además de eso, va a ir mutando a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, yo hoy no puedo hacer lo que hacía hace 3 años atrás porque tengo una lesión en mis caderas, ¿sí?, de todo el trabajo que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, imagínense lo frustrada que yo me podría sentir de no poder hacer las asanas súper complicadas ¿no?, y circenses que hacía hace 3 años atrás. La práctica va a ir mutando. Imagínate, tienes un accidente o te enfermas o lo que sea, ¿no? O personas que llegan a la práctica con ciertas limitaciones por diversos motivos, ¿sí? Es como todo eso da igual, ¿sí? Somos simplemente un estuche que contiene algo mucho más bello que más allá del cuerpo físico, ¿no? Y entonces esto que estamos aprendiendo hoy, que parecen conceptos que no son tan complicados, pero son muy importantes, ¿ya? Y entonces desde el comienzo necesitamos poder tener esta idea de cómo funcionan los drishtis, cómo funcionan los bandhas, ¿ya? Entonces ahora, chiquillos, yo me voy a ir al mat, ¿sí? Les invito a que busquen un espacio para que ubiquen la cámara en una posición donde yo los pueda ver también, ¿sí? Para que podamos trabajar con los bandas, ¿sí? Me voy a ir para allá. Voy a quitar la pantalla, al compartir la pantalla, para que podamos usar solo la cámara. A ver cómo hago esto.
Aquí, mejor. Ahora sí, ya. Muy bien. Ya, chiquillos, ahí sí. Sí, entonces estábamos hablando de que teníamos los bandas, ¿sí? Mula banda y Udiana banda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer ejercicio, ¿sí? Va a ser acostados. Antes de que se acuesten, se los explico para que puedan percibirlo. Si nos vamos a acostar en el suelo de esta manera, ¿sí? Vamos a poner de perfil mejor, ¿sí? Y vamos a situar las manos en esta zona, en el espacio que está entre los genitales y el ombligo, ¿sí? Nos vamos a poner de esta forma, ¿sí? Y vamos a respirar profundo. Yo los voy a ir guiando, ¿sí? Entonces, pónganse acostados en el suelo, con las manos en el vientre, ¿sí? Sí, esto yo más que mirarlos, tengo que ir guiándolos y ustedes luego me van a contar si percibieron algo de lo que yo les voy a tratar de transmitir, ¿sí? Los pies apoyados en el suelo, es importante, ¿sí? Van a poner sus manos justo en el espacio que hay entre los genitales y el ombligo, ¿sí? Como en el vientre bajo, ¿sí? Van a tratar de sentir que sus lumbares están completamente pegadas en el suelo, la zona del sacro, ¿sí? Y vamos a inhalar y exhalar profundo. Vamos a conectar con la respiración, ¿sí? Y vamos a cerrar los ojos. Cierre sus ojos y desde la nariz respiramos profundo. ¿Sí? Va a respirar y va a inflar esa zona donde tiene sus manos, ¿sí? Primero vamos a relajar el vientre bajo. Va a inhalar y exhalar profundo, ¿sí? Y respirar desde la guatita. ¿Sí? Ahora va a vaciar en una gran exhalación, va a vaciar todo el aire, exhalo, fuera, y va a contraer levemente el ano, ¿sí? Y va a seguir respirando, pero ahora desde el diafragma, ¿sí? El diafragma es la unión de tus costillas, como cuando respiramos en la práctica, entonces ya no vamos a respirar desde la zona del ombligo, sino que vamos a situar la respiración profunda y grande, ¿sí? Desde las costillas, ¿sí? Vamos a sentir que el diafragma crece, ¿sí? Mantengan las manos en la zona abdominal, ¿sí? Y mantengo contraído el ano, ¿sí? De manera suave, no exagere, ¿sí? No haga una gran contracción, sino más bien una activación, un cierre. Y va a respirar y mantener ese cierre activo, ¿sí? Cuando exhalo también lo activo, ¿sí? Va a tratar de mantener esas respiraciones en la inhalación y la exhalación. Y trate de percibir qué pasa en su cuerpo cuando activas esa zona. Date tiempo, ¿sí? La idea es que no suelten la zona del ano, ¿sí? Yo inhalo y exhalo y mantengo esa activación mientras puedo inhalar y puedo exhalar. Súper bien, chiquillos. ¿Y nos sentamos? ¿Sí? Quiero escucharlos ahora antes de continuar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Pudieron mantener la contracción y respirar al mismo tiempo? A mí Ya. al principio me pasó mucho que llevé como tensión a la parte superior para poder contraer abajo, entonces Sí. sentía que estaba muy tenso y ahí de a poco traté de controlarlo y manejarlo hacia más abajo.
Sí. Me costó mucho al principio, que estaba como subiendo todo para poder contraer hacia abajo. Ajá, sí, sí, eso pasa, ¿no? Es como, por eso trataba de transmitir esta idea de que es una activación, no es una contracción, porque si yo digo contracción, Como que no hay movimiento, no hay espacio para nada, ¿no? Es como cuando yo te digo activa, ¿sí? La musculatura está, ¿no? Está ahí presente, pero si yo te digo contrae, no hay espacio, ¿no? Para poder respirar si uno hace eso. Es como si yo, a ver, como físicamente lo voy a ejemplificar, es como si yo estoy atenta, ¿no? Estoy atenta a algo, estoy activa y presente, no es lo mismo si yo estoy, ¿no? Así como, eso es lo que pasa en el cuerpo, ¿ya? Esa es un poco la idea. ¿Alguien más quiere comentar lo que sintió? Me pasó algo muy similar, como que me puse muy tensa como el tren superior, que para mí siempre es un tema porque tiendo a tensarlo más de lo normal en el fondo. Pero después con las indicaciones traté de soltar más. Ajá, súper. ¿Loreta? Me costó mantener el ano contraído, me cuesta. Ajá. No sé por qué. ¿Álvaro? No, bien. Fui consciente igual del banda y como que me da libertad en el plexo el tener como activado el banda, como que fluye Ya. mejor la respiración, siento. Como que Sí, la bueno, base el está Álvaro firme. Sí, perdón, sigue. No, eso, que al tener la base más firme como que me da más ligereza en la parte Ajá. superior. Ajá. Claro, es como Sí. todo lo opuesto de lo que dice el chiquillo. El Álvaro tiene un poco más de experiencia en la práctica, ya practica hace un tiempo, entonces él entiende mejor los conceptos. Entonces, eso que está hablando él es a lo que aspiramos, ¿no? El Entonces, esto ideal. es como un poco así, masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? ¿Es posible? Práctica lo ¿No? hace. Es un poco ese concepto, ¿no? De que podemos mantener la activación de un lugar sin necesidad de bloquear otra, ¿no? Como tenemos que poder sentir que siempre respiramos de manera amplia y libre desde el diafragma, sin stop, ¿no? Y poder activar el centro, ¿no? Es como, y eso es lo que va a generar liviandad, ¿no? Ya. Entonces, vamos a trabajar de nuevo de la misma forma acostados, ¿sí? ¿Por qué trabajamos acostados? Porque en verdad la gravedad es bastante rica, ¿no? Entonces nos ayuda como a no generar tensiones en otras partes del cuerpo y a observar también cómo funciona toda la estructura. Entonces en el suelo es un buen lugar para poder trabajar un poco esta sensación, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona Uddiyana Bandha. ¿Ya? Uddiyana Bandha está, como bien les dije, miren, se los voy a mostrar, a ver si en el video se ve, ¿sí? Son los abdominales que están aquí, ¿no? Entonces el espacio que está entre el ombligo y los genitales es el que va a estar activo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo suelto el abdomen, así normal, no hago nada con mi guatita, ¿sí? Si yo no hago nada y suelto, relajo el abdomen con la guata afuera y ahora lo activo de manera normal. Exhalo. Eso. Y no pasa esto. ¿Se dan cuenta? No suelto el abdomen cuando inhalo y exhalo, sino que mantengo una activación y mi diafragma al mismo tiempo tiene espacio para respirar libre arriba, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea que vamos a buscar, ¿sí? Quizás de perfil se ve mejor, ¿sí? No voy a soltar el abdomen, no es esto, ¿sí? Sino que inhalo. Y no es. Eso no, ¿sí? Entonces, para usar Uddiyana Bandha,
De hecho, lo que se van a dar cuenta ahora es que Uddiyana Bandha no funciona sin Mula Bandha, ¿sí? Cuando uno activa un bandha, lo está activando uno, ¿sí? Uno en una postura va a sentir la presencia quizás más de uno, como por ejemplo la postura que habló la Loreta, ¿sí? Que es Uddita. A ver, lo voy a mostrar para que el Camilo lo vea, ¿sí? Uno levanta la pierna, ¿sí? Se toma el dedo gordo y estira al frente, ¿sí? Y abre, ¿sí? Entonces, acá yo necesito tener muy firme Uddiyana Bandha, ¿sí? Y cierro y tengo que aguantar la pierna arriba. Y para poder aguantar la pierna arriba necesito tener la fuerza en las paredes abdominales, ¿sí? Distinto es, por ejemplo, cuando saltamos en el saludo al sol, cuando tenemos que, ustedes todavía no están saltando, ¿sí? Pero en algún minuto vamos a dejar de hacer 10 saludos al sol A y B, y van a ser 5 del A y 5 del B, pero van a saltar, en vez de hacer un paso y otro, para bajar y hacer todo lo que sigue, vamos a hacer un salto al comienzo y al final. Para poder sentir liviandad en esos saltos necesitamos usar Mula Bandha, ¿sí? Entonces vamos a ir entendiendo que en algunas posturas vamos a sentir más la presencia de un bandha y en otras otro, ¿sí? Entonces, acostados de nuevo. Exactamente lo mismo, va a inhalar y exhalar profundamente. Va a poner las manos ahora un poco como si se tomara la cintura, ¿sí? Como cuando uno se toma la cintura, ¿sí? Y va a situar sus manos, sus deditos de esta manera, ¿sí? Eso, en los abdominales. Aquí una vez. Así, aquí. Yo quiero que puedan sentir estos músculos, ¿sí? Porque están justo a los lados del ombligo, acá, ¿sí? Ok, y va a inhalar y exhalar. Va a activar Mula Bandha primero, va a hacer lo mismo que hizo antes. Ahora que ya se dio cuenta de que usted tensa su zona de los hombros y su tórax, va a tratar de relajar esa zona y va a respirar desde el diafragma, ¿sí? Va a crecer tanto su inhalación que va a sentir que se expande el diafragma hacia el suelo, hacia adelante y hacia los lados, ¿sí? Inhale y exhale. Ok, entonces ahora, ya que tenemos Mula Bandha activo, vamos a activar justo donde tenemos las manos, vamos a sentir que esa musculatura, ¿sí?, se activa. Entonces, ¿qué vamos a imaginar? Como si algo nos abrazara hacia el ombligo. Imagínate que la musculatura que es donde estás poniendo tus manos está abrazándote en dirección hacia el ombligo, ¿sí? Activa esa zona, ¿sí? Inhalando y exhalando, tienes ahora Mula Bandha, y vas a imaginar este gran abrazo muscular, ¿sí? Desde tu cintura en dirección hacia tus genitales. Entonces puedes mantener activa esa musculatura y quitar tensión desde tu cintura hacia arriba, ¿sí? El diafragma crece y puedo mantener, ¿sí?, esa activación. La planta de los pies también ayuda a sentir ese enraizamiento. Quita tensión de tus hombros, regala el peso de tus hombros hacia el suelo. Entonces ahora mantén esa activación, ¿sí? Mantén Mula Bandha, mantén Uddiyana Bandha, relaja las manos, suéltalas, ¿sí? Sigue con esa activación, no lo sueltes, y vas a simplemente llevar tus brazos arriba inhalando, mantén la activación del centro, hacia atrás, toca atrás, y vuelve exhalando con las manos al suelo, hacia adelante. Mantén la activación, ¿sí? El centro no ha cambiado. Y vuelve, inhala, lleva los brazos arriba,
hasta que toques atrás o lo que puedas, ¿sí? Y luego exhalas y vuelves con tus manos hacia el suelo. Estás manteniendo esa activación, no has soltado en ningún momento ni la zona del ano ni la zona abdominal. Inhalas y exhalas. Hazla unas 5 veces a tu propio ritmo, teniendo en cuenta que inhalar es elevar tus brazos y exhalar es bajarlos. Lentito, acompañado de la respiración, sin apurarse, ¿sí? Lo mismo que dura tu inhalación es el ritmo que van a tener tus brazos. Cuando termines tus 5 repeticiones, nos vamos a sentar. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Voy a volver al escritorio. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué sintieron? ¿Cómo les fue? Quiero escucharlo. Al A mí principio me me costó, pasa... no entendía bien lo que había que hacer, y cuando mencionaste de pensar en este abrazo, ahí sentí que tenía ese músculo, pensé que no lo tenía, y ahí sentí el movimiento en realidad, y ahí dije, ah, sí, estaba aquí. Muy bien. Súper, bacán, ¿viste? Es como un descubrir, ¿no? Es como, existía aquí este músculo y eso genera enseguida otra idea de, ¿no? De cómo funciona un poco el cuerpo, reconocerse también, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo antes que yo empiece a intervenir? Fran, Como ¿pudiste que sentir algo? Y a alguien. Sí, o sea, es que lo mismo, como el tema de, como de tener como entre conciencia más del cuerpo en el fondo, como para poder ir sintiendo y como teniendo noción de los movimientos que hay que hacer y al mismo tiempo como de sentir esto de que esté como contraído, mantener, abrir y al mismo tiempo como lograr ese como objetivo, como mi objetivo en el fondo. Sí. Álvaro, ¿tú querías decir algo? Sí, que me pasa, y en la práctica sobre todo, que como en no exagerar, como que estoy ahí en el límite, a veces exagero mucho como la contracción, pero no es tanto, porque cuando se contrae mucho como que empieza a haber tensión, entonces como encontrar ese equilibrio es como lo que más me cuesta. Sí. Es como la vida, ¿no? Sí. Hablando del equilibrio. ¿Loreta? Me pasó lo que Camilo, pensé que no tenía esos músculos, o lo tenía muy pero sí logré sentirlo cuando inhalaba. Súper. Bueno, no sé si se dieron cuenta cuál era la intención de esto de levantar los brazos, ¿no? Entonces, levantar los brazos representa un poco lo que hacemos en la práctica, que es como para que les dé la idea de que no es estático, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser capaces de mantener estas activaciones del centro y movernos, ¿ya? Entonces, como ejercicio, en casa pueden hacer esto para tener un poco la idea de cuál es la activación y buscar sus propias sensaciones, porque a lo largo de la práctica ustedes van a ir experimentando lo que les decía antes. En algunas posturas lo van a sentir muy presente, es como proteger. La última posición que hacemos antes del relax, ¿sí? que todos aman, de suspender el peso, 10 respiraciones, eso es Uddiyana Bandha y Mula Bandha a morir, ¿sí? Como si no suspendes el peso, no, básicamente no sales del suelo, ¿ya? Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer, acostados en el suelo, respirando, activando primero Mula Bandha, después Uddiyana Bandha, después ambos, mover los brazos. Puedes mover los brazos hacia afuera, hacia adentro, un brazo, puedes levantar una pierna, ¿sí? La otra, ¿sí? Ambos brazos y piernas, mantener, ¿sí? Esos son ejercicios muy sencillos que están ahí para ustedes, ¿sí?
para poder ir practicando lo que es Mula Bandha y Uddiyana Bandha, ¿sí? Y luego van a tener estas sensaciones cuando estemos en las asanas, cuando nos estemos moviendo, ¿ya? Entonces recordar que sin banda, sin sistema de vinyasas, esta práctica no es nada, es simplemente movimiento, ¿ya? Entonces como que el secreto que está oculto dentro de lo que hacemos es esto, ¿sí? Es el uso de los drishtis, el foco, el lugar donde miro. Fran, tú no llegaste a esa parte, pero en verdad es muy sencillo. No, sí está. Ah, Sí ok. está. Ya. Entonces, los drishtis, ¿no? El lugar donde miramos y los bandas, sumamente importante para direccionar nuestra energía, la energía que generamos hacia todo nuestro organismo, ¿sí? Bueno, chiquillos, eso es lo que les decía de antes, de la importancia de los bandas y de qué es lo que diferencia esta práctica de otras, en el fondo, ¿ya? Como les dije antes, la clase queda grabada en una nube, entonces yo apenas terminemos la clase, cuando me genere el link, se los voy a enviar para que puedan, sobre todo a la gente que no vino, que yo creo que no se acordaron, de que puedan repasar esto, si hay algún concepto que no recuerdan. Por el WhatsApp déjenme sus correos, así yo les puedo enviar estos PDF que son súper sencillos, pero es para que vayan, ¿no?, recordando los conceptos, ¿ya? No sé si hay algún comentario, otra duda, cualquier cosa que me quieran decir y yo les puedo ayudar feliz de la vida. ¿Vamos a seguir la semana practicando así? Sí, chiquillos. Obviamente yo todavía no he mandado un comunicado oficial, pero esta es la realidad que tenemos. Ya sabemos que vamos a estar por lo menos 2 meses hasta mayo. O sea, mi hermana es doctora y yo voy conversando con ella todos los días y les tengo que decir la verdad que no hay mucha esperanza de que salgamos antes de 2 meses de la casa. Entonces hay que hacerse la idea de que esta es nuestra nueva realidad. Yo voy a abrir más clases online, vamos a ir organizando, ¿no? Esto es como nuevo para todos. Pero ha sido muy bonito, yo creo que ha sido muy bonito porque en verdad hay mucho que aprender de esta posibilidad que tenemos y bueno, y del curso de principiantes ustedes saben que cualquier cosa me pueden hablar. Incluso podemos hacer una reunión así privada entre nosotros, cortita, si quieren conversar de algo, hay un concepto que no entiendan, alguna postura que no les salga, ¿sí? Yo estoy en la casa todo el día. Así que podemos seguir comunicándonos y sacar provecho de esto y ver qué pasa. No quiero hablar del futuro porque está muy complejo y estoy tratando de hacer que la escuela no tenga que cerrar, básicamente, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por el apoyo y el cariño y vamos a tratar de seguir aprendiendo en la medida que podamos, ¿ya? Eso, un abrazo y mucha fuerza, ¿sí? Cariños, Gracias. paciencia, mucha paciencia y calma y disfruten a su familia, ¿sí? Los que puedan estar cerca de ellos, cuiden a sus padres, abuelos, ¿ya? Eso, un beso muy grande. Muchas gracias. De nada, pues. Que estén todos Chao, bien. chao. Un abrazo. Abrazo, sí, Chao. abrazo. Chao, Álvaro. Chao, Loreta.